Un 28 de diciembre, que es Día de los Inocentes en México, mi mamá recibió una llamada de la Ciudad de México. Yo tenía como unos 10 años aproximadamente. Ese día, esa noche, habían asaltado a mi abuelo y le habían quitado la vida. Eh, Mi abuelo era doctor en una colonia muy modesta en el norte de la Ciudad de México. Y bueno, al siguiente día mis papás y mi hermana se fueron al funeral y yo les pedí a mis papás que me quería quedar en Monterrey. Siempre he sido una persona muy visual y yo me quería quedar con la imagen viva de mi abuelo. Mis papás aceptaron, me dejaron quedarme aquí. Creo que fue la primera vez que me dieron la oportunidad de ser quien yo quería ser, independientemente de las reglas sociales, de los rituales que tenemos como sociedad. Me quedé aquí en Monterrey unos días solo y cuando estaba ahí pues, estaba pensando y decía, pues, obviamente estaba muy triste y estaba también como más impotente, más que triste. Y decía, lo que no podía entender es cómo una sociedad, cómo una ciudad llega a ser tan violenta para llegar a esos sucesos, ¿no? Creo que a los 10 años fue la primera vez que me estrellé con un mundo que es complejo, que es de alguna manera cruel y que es deforme. 10 años más tarde, más o menos, y con muchos sacrificios que han hecho mis papás, pude empezar a viajar, a estudiar fuera de México, conocer otras culturas, otras ciudades, otras personas, otras formas de entender el mundo, otras religiones. Y en estos viajes fui descubriendo poco a poco que había algunos espacios, algunos objetos, algunas experiencias que a mí me hacían sentir mejor que otras, ¿no? Y poco a poco en estos viajes fui encontrando el oficio de diseño. Y decidí estudiarlo, decidí comenzar mi carrera en diseño. Eh, una de las cosas que me gusta de este oficio, que es muy noble, es que conforme voy haciendo mi trabajo, puedo ir como moldeando el mundo que me gustaría tener. De alguna manera, esta es una doble ventaja que tengo todos los días de hacer algo por lo que me pagan, pero además algo que va como un poquito más allá. A los 22 años, más o menos, fundé mi primera compañía con unos amigos. La hicimos en esta casita en el centro de San Pedro, en la parte de abajo. No nos alcanzaba para los 2 pisos. Y ahí comenzamos a explorar estas nuevas alternativas de lo que podíamos hacer con el mundo. Poco a poco fui conociendo más personas que compartían los valores y las emociones que yo tengo y fuimos asociándonos y fuimos creciendo un poco, transformándonos poco a poco y hoy somos 5 compañías creativas que se dedican a crear valor para las organizaciones a través de la creatividad aplicada. Y eso se expresa en innovación, en arquitectura, en diseño, en comunicación, en cinematografía, en minería de datos. Conforme ha ido pasado el tiempo, me he dado cuenta que hay 3 principios que me emociona mucho cuando suceden. Son muy sencillos, pero son difíciles de encontrar. Cabe mencionar que cuando estuve viajando también, muchas veces, para serles muy honesto, me dio mucha envidia de otras ciudades y de otros lugares. Yo decía, ¿por qué mi ciudad no es Barcelona? ¿Por qué mi ciudad no es París? ¿Por qué mi ciudad no es Tokio? ¿Por qué mi ciudad no es Berlín? Y de repente me he dado cuenta que esta oportunidad de estar aquí en una ciudad como esta me da el espacio para ir creando poco a poco que quizás no tendría en otros lugares. Entonces los 3 principios que les quiero contar, y son 3 historias que acompañan como estos principios, el primero es simplicidad, el segundo es empatía y el tercero es belleza. Voy a empezar por este. Imagínense que este es uno de los principios que han sido como los más difíciles de evangelizar en esta ciudad, porque es una ciudad con herencia industrial, donde lo que importa es cuánto pesa algo, cómo se puede medir, cómo se puede tocar, las cosas como físicas, ¿no? Y un concepto como la belleza, que es
es un concepto abstracto que nos puede tocar. Es difícil de integrar una sociedad que tiene una herencia, digamos, como industrial. Pero imagínense este caso. Imagínense que llega conmigo o con nosotros en la agencia una organización de beneficencia y nos dice, oye, digamos como Cáritas, ¿no? Oye, queremos recaudar fondos. Y yo les digo, excelente, hacemos algunas ideas y regresamos con ellos y les decimos, ¿qué tal si contratamos un escultor renacentista, hacemos una fuente en el centro de la ciudad y con eso te voy a recaudar 1,5 millones de euros? Imagínense que mi consejo que está tomando la decisión, pues son ingenieros industriales de toda la vida, de acero, vidrio, cemento. ¿Qué creen que me diría? Pues probablemente que estoy bastante loco. Esta fuente, no sé si la conocen, yo tuve la oportunidad de conocerla esta primavera, mi esposo me llevó. Se llama la Fuente de Trevi en Roma. Y sucede, pues es una fuente súper bonita, va mucha gente por ahí, y hay una tradición donde tú te sientas alrededor de la fuente, te pones de espaldas, pides un deseo, avientas una moneda y se supone que regresas a Roma. Total, esta fuente, que llevo un rato ahí en Roma, literalmente recauda 1,5 millones de euros al año en monedas que avienta la gente ahí. Y lo que está bien interesante de este fenómeno es pensar ¿por qué estoy recibiendo yo a cambio por esa moneda que estoy dejando? Porque en todo lo que hacemos en la vida cotidiana siempre hay un intercambio de lo que yo doy por lo que yo recibo. Y si se ponen a pensar, cuando aventamos una moneda ahí, es simpático que estamos recibiendo, por un lado, algo como mágico, como una superstición de que vas a regresar ahí, y probablemente por otro lado, pues estás dejando una moneda por el lugar que está increíble. Porque además pues, hay otras fuentes en Roma, pero particularmente esta es la fuente donde se recauda este dinero. Al final, lo que hace la Iglesia Católica es va a recoger las monedas cada cierto tiempo, las dona a Cáritas y Cáritas se encarga de distribuirlo. Esta hipótesis de que la belleza tiene un cierto poder de tracción, la hemos estado probando poco a poco en la ciudad con algunos clientes que son un poquito más sensibles y más visionarios. Y trabajamos, por ejemplo, con uno de los museos más importantes de la ciudad y hemos estado rediseñando su identidad visual y la forma de expresarse, ¿no? Este es un caso que retiramos, no sé si se acuerdan algunos de los que están aquí, que antes había unas lonas gigantes afuera del museo. Las quitamos porque además son bastante poco ecológicas y hemos contratado unos pintores para que nos hagan estos murales. Y con un poco de intervenciones gráficas, hemos ido transformando poco a poco la identidad del museo. Lo que está padre de esto es, después de un año medimos qué había pasado y resulta que el número de visitantes pagados que han asistido al museo en el último año ha crecido como un 6% más o menos. Y otro caso interesante, por ejemplo, trabajamos con uno de los bancos también más interesantes de la ciudad, y hemos ido también transformando la identidad, transformando sus visuales y yo estoy súper sorprendido porque últimamente hicimos un proyecto con ellos que es rediseño de unas tarjetas de crédito que como nadie había puesto atención ahí y realmente estaban todas muy feas. Lo que hicimos fue una colección muy sencilla de tarjetas de crédito que lo único que tienen, el principal factor distinto que tienen es que tienen un diseño digamos, más bonito que las demás. Y bueno, lo lanzamos y resulta que hay como 50,000 personas en lista de espera para estas tarjetas. Entonces, parece ser que la belleza tiene algo de tracción, ¿no? Otro ejemplo, bueno, nos decían los banqueros como más tradicionales, oye, ¿tú crees que alguien se va a cambiar de banco nada más porque las tarjetas están más bonitas? Eso dice la gente en Twitter. Otro caso que me gusta mucho trabajamos con este parque y rediseñamos también su identidad y rediseñamos algunas pequeñas cosas con un presupuesto también muy modesto. Y lo que sucedió también después de un año es que el número de visitantes creció también como un 7%, que son 40,000 personas más que visitan la montaña. Y por ejemplo, los ascensos a las cumbres, a los picos de la montaña, antes tenían como 3,000 al año y ahora se sube como 6,000 personas. Y esto solo con el cambio de imagen. Entonces, al final, parece que esta hipótesis que la belleza tiene cierta atracción,
pues es una cosa que es interesante para mí y que me gusta estarla como probando en ciertos proyectos, en ciertos casos. El segundo caso es la empatía. Y este me gusta mucho, es un proyecto que hicimos para el Instituto Nacional de Cancerología, que es el órgano rector del cáncer en México. Que este es un hospital y un centro de investigación que lo que hacen es tratar a enfermos oncológicos que no tienen seguridad social. Total, vinieron con nosotros, queremos hacer una campaña de prevención, de detección temprana. Perfecto, lo íbamos a hacer muy bien. Se nos ocurrió una idea que se llama Un Minuto contra el Cáncer, que básicamente eran cápsulas con artistas y gente famosa para hacer tips de detección temprana. Todo funcionó muy bien, tuvimos mucha atracción en internet, todo perfecto. Pero también nos dijeron, oye, queremos también recaudar fondos. Y nosotros le dijimos, bueno, ¿cómo imaginamos que puede ser esta experiencia de donación? Y nos dijeron, pues hagámosla como todo el mundo lo hace, abramos una cuenta de banco y que la gente venga y nos done dinero. Dijimos, híjole, ¿hace cuánto que no vas tú al banco para tus propias cosas? ¿Cómo crees que va a ir gente para otras cosas de terceros? Total, se enojaron con nosotros, nosotros con ellos, y así salió la campaña. Después de 6 meses, ¿cuántas personas creen que fueron a donar al banco? Fueron 2 personas. Regresaron con nosotros, bueno, quizás sí hay que repensar la forma de donar, ok. Y total, en una de las visitas que hemos hecho en el hospital, esta es una de las salas de quimioterapia del hospital, donde la gente que está ahí recibiendo tratamiento tiene unas televisiones donde les ponen películas. Y dijimos, bueno, ¿qué podríamos hacer para hacer la experiencia de donación un poquito más atractiva, también para ponernos en los zapatos de la persona que lo va a hacer, ¿no? Y resulta que encontramos una tecnología que está un poco moribunda y que se utiliza para cosas bastante interesantes como chats eróticos y horóscopos y cosas así. Y resulta que es los mensajes de texto. Pero esta tecnología, que ya está muriendo, resulta que es una de las pocas tecnologías que está monetizada. Entonces, lo que hicimos fue, ¿qué pasaría si pudiéramos abrir un canal de comunicación directo desde tu teléfono hasta las pantallas del hospital? Y lo que hicimos fue una campaña donde mandabas un mensaje de texto de aliento a las personas que estaban en el hospital y además parte del costo de tu mensaje se donaba instantáneamente al hospital. Hicimos este video para lanzarlo. Mi nombre es Rocío, tengo 47 años y tengo cáncer de ovario. Apoya a pacientes con cáncer enviando un mensaje de texto que inicie con la palabra ánimo al 31212. Ellos podrán leerlo en tiempo real y además donarás parte del costo de tu mensaje para seguir tratando a miles de mexicanos. Un minuto contra el cáncer. Pues resulta que lanzamos este pequeño anuncio ya sin dinero, ya nos habíamos gastado todo el presupuesto. Le pedimos a amigos que nos ayudaran a filmar gratis, etcétera. Lo lanzamos y en menos de 3 meses las personas que están en esa sala de quimioterapia recibieron 15,000 mensajes de aliento, desde Chiapas hasta Tijuana. Y está raro de pensar que, o sea, a mí lo que me gusta de esta idea es, parece ser que no es como que antes de esta idea la gente en México era bondadosa y después de no era bondadosa y después de esta idea sí, sino que realmente sucedió algo de ponernos en los zapatos no solo de las personas a las que íbamos a ayudar, sino también de las personas que iban a ayudar. Y esa capacidad de ponerte en los zapatos de varias personas al mismo tiempo cuando estás resolviendo un problema es lo que me gusta de esta dimensión de empatía, que es difícil de hacer, pero hay que estar como dispuestos a vivir y sufrir el problema. Y eso es un poco lo que me gusta de la empatía. La tercera idea, más bien el tercer principio, que es muy personal y también lo llevo mucho a mi trabajo, es la simplicidad. Y lo que sucede con esta dimensión es que hay ciertos tipos de ideas que son muy difíciles de encontrar, pero que cuando las encuentras resuelven un montón de cosas de una manera muy elegante y muy sencilla y muy simple. Entonces, esta es una idea que no hemos hecho, que me encantaría que sucediera en esta ciudad, y se las quiero compartir, y quiero que me ayuden a compartírsela para hacérsela llegar a quien tenga que escucharla. Pero bueno, resulta que esta idea nos la encontramos casi de manera accidental. Resulta que estábamos haciendo una investigación de campo en unas farmacias, y yo pues estaba ahí platicando con el dependiente y le decía, oye José, pues tú que trabajas aquí, estaba platicando con él, y digo, ¿dónde vives? Estamos en la colonia A. Y me dice, no, pues yo vivo en la colonia Z.
Y ok, ¿y cómo es más o menos tu día a día, no? Me dice, pues mira, yo me tardo 2 horas en ir a mi trabajo, 2 horas en regresar. Me gasto como 90 pesos más o menos en transporte público y me gasto como 75 pesos en comida porque no puedo comer en mi casa. Entonces, yo le decía, oye, ¿y no hay una farmacia en la colonia Z donde tú vives? Me dice, sí, sí, hay una farmacia. Me dijo, ¿por qué no trabajas allá? ¿Quién decide o cómo trabajas tan lejos? Me dice, no, pues es una cosa que es un poco aleatoria, no hay unas reglas claras de cómo funciona, etc. Entonces lo que hicimos fue calcular qué pasaría si José trabajara, no ni siquiera tan cerca de su casa, a la mitad de la distancia de donde trabaja hoy. Y resulta que José, si hiciera esto, hicimos el cálculo y en tiempo de transporte se ahorraría 624 horas, que equivale a 26 días con su familia, que podría estar más. Y resulta también que en economía podría ahorrarse unos 37,000 pesos de lo que se gasta en transporte público para tenerlo en Navidad, al final del año. Lo que está más interesante de esto es que hay 7,000 farmacias en México y hay unas 25,000 tiendas de conveniencia. Y estos dos formatos de marca o de tienda, pues trabajan mucho con la conveniencia. Pero es interesante pensar, es conveniente para quien compra, pero también debería ser conveniente para quien trabaja ahí, ¿no? Si fuéramos como un poco más consistentes en la oferta de valor. Entonces, lo que hicimos es, ¿qué pasaría, un cálculo, si de estas 7,000 farmacias y estos 25,000 tiendas de conveniencia, lográramos reubicar a una persona a la mitad de la distancia de donde trabaja? Resulta que ahorraríamos para economía familiar 1,230 millones de pesos en un año para las familias. Y también conseguiríamos 20 millones de horas de tiempo familiar. Además, podríamos tener menos tráfico vehicular en la ciudad, tendríamos mejor calidad del aire, probablemente también reduciríamos el riesgo de traslado de las mujeres, de estarse trasladando tanto tiempo de su casa a su trabajo. Y probablemente también las empresas tendrían el beneficio de tener menor rotación y gente como un poco más contenta en sus lugares de trabajo. Al final esto, pues nos da un poco una sensación de una mejor ciudad. Entonces lo que les quiero pedir, y lo que más me gusta de esta idea, lo que más me gusta de esta idea, es que esta idea está en manos de 6 personas. Los 6 directores de recursos humanos de las 4 farmacias más importantes de México y las dos cadenas de tiendas de conveniencia. Entonces lo que les quiero pedir es que me ayuden a que esta idea les llegue a ellos, ya sea a estos directores de recursos humanos o a los CEOs. Al final, no se necesita una nueva app, no necesitamos inteligencia artificial, no necesitamos innovación, no necesitamos diseño para hacer esto, lo único que se necesita es voluntad. Y al final lo que yo quiero hacer en mi carrera y en mi vida es crear un mundo mejor. Quiero crear, si yo tengo hijos después con Cita y después tenemos nietos, quiero crear un mundo más simple, más empático y más bello que en el que vivió mi abuelo. Muchas gracias.